obra que les voy a platicar, yo creo, como les decía, que rebasó. Y a mí me cuesta trabajo encontrar esa frontera, les soy bien sincero. O sea que yo ya la rebasé, no sé, entre lo muy intenso y la locura. Miren, recuerdo, y lo bueno es que tengo un documental al respecto pequeñito también, de cuando se descubrió la partitura del concierto para violín de Schumann, porque era una partitura que, por razones que ahorita van a escuchar, no se había editado y por lo tanto el concierto para nada se tocaba. Y se oyó hablar del concierto, pero pues nadie lo tocó en México, ni había discos, ni mucho menos. O sea, era todavía difícil conseguir las cosas. Y nunca se me va a olvidar, yo me sentía muy importante una noche que me fui a cenar. Nosotros vivíamos en la colonia Nápoles y había un restaurante mexicano sobre Insurgentes, un poquito al sur, de donde vivíamos 4 o 5 cuadras en esa época. Creo que nos fuimos de casa de mi papá como a las 10, 11 de la noche sin el menor problema caminando. ¿Quiénes íbamos? Iba Henrik Schering, ni más ni menos caminando, imagínense. Iba el maestro Sabre, iba mi papá e iba yo. Y no recuerdo si fue después de un concierto, no recuerdo lo anterior. Creo que ni siquiera. Que quedaron de irse a cenar y punto. Porque eran amigos los tres. Schering vivió mucho en México cuando llegó exiliado de la guerra, de Polonia y luego de Londres. El caso es que, con un pasado muy tormentoso y muy desconocido, por cierto. Nunca habló de eso. El caso es que allí en la cena nos platicó del concierto de Schumann y nos dijo que lo acababan de descubrir. Que mi papá como que me dijo en quedito, al rato va a decir que lo descubrió. Porque eso decía él del tercer concierto de Paganini, que Schering lo había descubierto o encontrado quién sabe dónde el manuscrito. Mi papá decía, mira, no es verdad, es tan fregón, es tan gran violinista que él lo puede hacer como si lo hubiera hecho Paganini. Seguramente lo hizo y suena a Paganini, pero no creo que lo haya descubierto. Bueno, o sea, lo conocimos Rosy y yo, no voy a decir que bien, ni mucho menos. Fue la única vez que pude platicar con él, fuera de saludarlo después de los conciertos, que era un instantitito. Bueno, maestro Schering, felicidades, pues, ¿qué le podía decir? Y él, no, era un pavo real, que les digo. Bueno, el caso es que, pero pues, conozco a muchos pavos reales que no tienen que no llegan ni a guajolotes. Bueno, el caso es que este Schering nos platicó, pero que era sumamente difícil, que él lo acababa de grabar. Y por alguna razón se me hizo extraño, se me hizo extraño que lo acababa de grabar con la orquesta de, como dirían aquí en Estados Unidos, of all places, de todos los lugares, con la orquesta de Baltimore, con un director que ahorita vamos a escuchar el nombre que yo ni lo conozco, y a que ni saben que llevaba el álbum y me lo dedica. Y me acuerdo su dedicatoria perfectamente, no sé dónde está el disco, nunca he sido bueno para las colecciones, pero quién sabe dónde habrá quedado. Pero el caso es que lo que me ponía es for a landsman, como para un hombre de la tierra, de su tierra, digamos, pues judíos, europeos, etcétera, ¿no? Mexicanos también, porque él también era mexicano. Es más, era como diplomático mexicano. Bueno, y entonces él me platicó allí. Luego, cuando empecé a tomar clases con Felipe Megui, nos decía que el problema del concierto es que decían que cuando lo compuso ya estaba totalmente loco.
Y ahorita en el documental lo dicen, que miren, como ustedes saben, Schumann sí acaba loco en el manicomio con un intento de suicidio, ¿no? En el Rin, pobrecito, fallido además, con muchísimos problemas económicos. Y a los 46 años, si mal no recuerdo. Y el gran compañero del resto de la vida de su esposa, la gran pianista Clara Wieck, es ni más ni menos que Johannes Brahms. Y cuando muere Robert, deciden analizar todas las obras no publicadas de Schumann. Y cuando leen, bueno, ese par, imagínense qué importantes son en la historia de la música. ¿Sabían ustedes que Brahms, cuando componía una sinfonía, la componía en el piano y se la tocaba a Clara? Ya si Clara daba el ok, entonces ya la orquestaba. Imagínense, era una, yo diría, no, nadie sabe si fue una pareja sexual o no, amorosa o no, pero de que fue una pareja musical, no sé si haya otra tan enorme en la historia, ¿no? Como Clara Schumann y Johannes Brahms. Bueno, que además, una de las características de Brahms es que yo diría que es el continuador de la escuela de Schumann en algunos aspectos. O más bien, aparte de eso, tiene otras influencias Brahms, pero sin duda una de las más claras influencias sobre Brahms es Schumann, y tienen ciertos paralelos, como que cada uno de los dos tiene 4 maravillosas sinfonías. Es más, en los álbums, antes que cuando se compraban, muchas veces venían juntas las sinfonías, los cuartetos, muchas obras como en paralelo Schumann y Brahms. Obviamente Schumann es mayor que Brahms, aproximadamente, no, pues 13 añitos, un buen, digamos que media generación. Ok, bueno, entonces, este concierto tan romántico que puede rayar en la locura, a ver qué opinan ustedes, quizá hoy ya no me sonó así, me sonó una cosa romántica bellísima. Hacía muchísimos años que no la oía, y hoy nada más unos cuantos compases, pero ya recordé hasta la sensación del concierto para violín de Schumann, junto con el concierto para violín de Richard Strauss. Son como 2 deliciosísimas bocados de cardenal para los que nos gustan los conciertos de violín, de veras. No son muy frecuentes, no se tocan mucho, pero son exquisitos cada uno. Algún día les pongo también el de Richard Strauss. Pero oigamos este concierto tan apasionado. Miren, no es por... Hay ya varios violinistas, porque además es un concierto, por lo mismo que rayan la locura, es sumamente difícil de interpretar. Y entonces, resulta que este concierto no lo tocan muchos de los violinistas que conocemos. No lo encontré con Oistrakh y con Heifetz. El que lo tocaba era Schering, y con los otros que lo escuché, desconocidos para mí, no me sonaban tan bella como la versión de Schering. Inclusive de Schering hay 2, esta con la orquesta de Baltimore, algo me suena apellido rumano el del director, y la otra, ni más ni menos que con Antal Dorati, un director húngaro importantísimo, uno que grabó, creo que a mediados del siglo XX, todas las sinfonías de Haydn, muy importante, pero no por la calidad de la grabación o de la interpretación, y porque yo sí le tengo un gusto muy especial a la forma de tocar de Schering. Con él vamos a escuchar en 3 movimientos el concierto para violín y orquesta de Robert Schumann.
me fascinó. Yo creo que nadie lo toca como Schering. Yo no le escuché la locura por ningún lado, la verdad. Me encantó, se me hizo un concierto romántico, pero bellísimo, bellísimo. Ni siquiera siento que exageres. Además, bueno, la interpretación, cómo habla Schering, es un gran narrador. Nos platica todo el tiempo. Miren algunos comentarios. Miren, desde antes que entrara el violín, parecía ya una sinfonía, la orquestación es magnífica. A Brahms se le reconoce junto con Rossini, por cierto, como de los grandes, y obviamente Mahler, Richard Strauss, Bruckner, Sibelius, como los grandes orquestadores. Pero Schumann, acuérdense que es la fuente de donde más abreva Brahms y se nota. Por ahí hay otra situación que me recordó lo que luego va a ser Brahms. Miren. Además lo hace muy amoroso, Schering. El violín verdaderamente lo hace platicar. Les digo, es un gran narrador. Pocas veces he oído un violín que platique tanto. No sé si les pareció igual. Luego, me encantó la sonoridad de la orquesta. Me gustó muchísimo la dirección. Luego, tiene partes como muy gitanas, pero también medidas sin exageración, muy sabrosas, bellísimas. Nunca exagera, luego como los dos saltos, en el primero y luego en el tercer movimiento. Esa como, no sé si llamarle tenacidad o hasta terquedad de Mahler, ya está en Schumann también. También hay elementos, muchos elementos de Schumann dentro de Mahler. Fíjense qué curioso, tiene elementos de Schumann y de Schubert. Lo obsesivo, digamos. Bueno, el segundo movimiento entra como brumoso, como espuma, me pareció. Con el cello lleva una parte muy importante todo este movimiento. Y luego entra el violín, es una cosa bellísima. Como que nos está contando una historia, pero triste aquí. Y algo de consuelo sale como por ahí, se penetra tantita luz. La verdad, este movimiento no me acordaba yo para nada. Y está tan bello cuando se desespera y protesta. Lo hace de una manera tan diferente a Schubert. Pero bellísimo. ¿Y dónde estaba yo relacionando? Bueno, ¿qué compositor romántico tiene un concierto que casi es lo que podría ser este segundo movimiento, un concierto para violín y cello? Pues ni más ni menos que Brahms. Bueno. Bueno, y luego, lo que es una delicia, se habrán fijado que eso desde los conciertos para piano de Beethoven, comenté que me encanta cuando no hay de plano una pausa entre el segundo y el tercer movimiento, que aquí sucede, y el tercer movimiento lo recordé de inmediato, es sumamente pegajoso. Es muy gitano, esa parte húngara de estos terceros movimientos. Les decía, no le encontré para nada la locura. Por otro lado, me encantaba el ritmo como lento, como en bloques, hasta bruckneriano de la dirección. Déjenme ver. Pues esos son mis comentarios del Schumann. Vamos a hacer un intermedio.